Separado. ¿Qué tienen más ustedes en la sangre? ¿Bilirrubina no conjugada o conjugada? Los voy a matar. ¿Qué tienen más en la sangre? ¿Bilirrubina directa o indirecta? ¿Quién ha dicho indirecta? ¿Quién ha dicho directa? ¿En serio no saben esto? Por razón del doctor Víctor René acá. Para volver o hacer una conjugación de la bilirrubina, pues tenemos que llegar a las células hepáticas y en la parte del hígado, pues se convierte en bilirrubina conjugada, ¿ya? Es decir, ¿qué tienen más en la sangre? Pues bilirrubina conjugada, es decir, bilirrubina directa. ¿Quiénes tienen bilirrubina indirecta? Los neonatos tienen bilirrubina indirecta, ¿ya? Por eso se ponen amarillos, porque como tienen bilirrubina no conjugada, porque la parte hepática pues no está formada como tal, y ellos de qué depende para que no se incremente la bilirrubina indirecta. Bien, de la lactancia. Con la lactancia evitan que sus niveles de bilirrubina no conjugada se incrementen. Y cuando pues ya no hay más que hacer y se incrementa la bilirrubina no conjugada en los neonatos, ¿qué se les puede hacer? ¿Qué? Virus, sin miedo. Fototerapia. O también antes, cuando no tenían los cubitos o los cuneros para hacer fototerapia, pues se hacían baños de sol. ¿Cómo se hacen baños de sol en los neonatos? Creo que hasta ahora se sigue haciendo. No es que como si fuera Simba y lo estén agarrando ahí en el sol a que se esté tostando, ¿ya? No es así, sino que lo van a agarrar en una posición materna, le van a cubrir los ojos y le van a cubrir las manos y los pies, ¿ya? Y solamente le van a dejar con el pañal, todo lo demás tiene que estar expuesto. Entonces, con el sol lo van a dejar máximo 5 minutos agarrados de esta manera, ¿ya? Y a eso se llama baños de sol. ¿Por qué? Porque la bilirrubina no conjugada pues va a hacer una ruptura y se va a poder eliminar, ya sea por la vía intestinal o por la vía urinaria, ¿ya? Y funciona de la misma manera con la fototerapia a través de los cuneros. Los rayos UV van a ser lo suficientes para romper la bilirrubina no conjugada, ¿ya? Muy diferente a las personas. Ya con la bilirrubina conjugada es totalmente distinto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si tenemos bilirrubina no conjugada? Pues esta va a pasar directamente a través de dos fases, ya sea para la eliminación, en la cual vamos a tener una acción bacteriana para convertirlo en urobilinógeno. A través del urobilinógeno vamos a tener estercobilinógeno. Con una oxidación vamos a tener estercobilina y esta se va a poder eliminar a través de la parte intestinal, mientras que el urobilinógeno pues puede ir hacia la parte renal, en la cual a través de una oxidación tenemos urobilina, ¿ya? Y también se puede eliminar a través de la vía renal, es decir, la bilirrubina sí se elimina, pero cuando ya está en una fase no conjugada. Cuando ya tenemos bilirrubina conjugada, hay dos procesos como tal, en la cual pues podemos ir por su eliminación o volvemos a la circulación y nuevamente a la parte hepática, en la cual podemos hacer la conjugación nuevamente de la bilirrubina y volver a utilizarla, ¿ya? Pero esto no es constante, sino que en algún punto vamos a eliminarlo como tal. Entonces, ¿en qué momentos tendríamos la bilirrubina directa elevada? ¿En qué? ¿Qué obstrucción? O tal vez No está mal. Podría ser obstrucción hepática, podría ser no, antes el perfil hepático estaría elevado. ¿Qué sería lo más común? Trastornos de la vesícula, ¿ya? A nivel del coledoquín puede ser, pero cuando hay trastornos de la vesícula en la cual pues
ya no podemos eliminar como tal la parte de la bilirrubina, pues cada vez se va a ir incrementando, ya que eso es absolutamente malo por si acaso. Dentro de las funciones hepáticas que vamos a tener, pues vamos a tener las células epiteliales que pueden funcionar como almacenamiento, depósito metabólico para secreción de glucosa, proteínas, factores de coagulación, enzimas y bilis. Y lo principal que todo el mundo sabe, desintoxicación del organismo, y las células de Kupffer van a ser importantes para la degradación de los pigmentos sanguíneos. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya le voy a avanzar esta histología o anatomía patológica. Son las de Kupffer. ¿Para qué nos serviría hacer una fagocitosis? Ya. Cuando vamos a tener trastornos, cuando vamos a tener trastornos a nivel hepático, en la cual tengamos bacterias, virus o lo que sea, pues unas células especializadas para combatir a nivel hepático, pues justamente son las células de Kupffer, ¿ya? Entonces, a través de una fagocitosis, pues esta nos puede ayudar para combatirlo. Pero además, ¿de dónde sacábamos la bilirrubina? De eritrocitos frágiles, ¿ya? Así que las células de Kupffer también ayudarían para la degradación de los pigmentos sanguíneos. Es decir, tenemos dos funciones como tal. Entonces, la parte de la bilis pues, es sumamente importante para poder entender cómo funciona la vesícula. Así, esto y esto es lo que necesitan saber para la función propia de la bilis como tal. ¿Ya? En el intestino delgado, pues la parte de los cilios que vamos a encontrar van a ser sumamente importantes. ¿Por qué? A través de estos que vamos a hacer. Bien, absorción. Son muy distintos en comparación a la parte del intestino grueso. ¿Por qué? Porque en el intestino grueso la absorción que vamos a tener es de agua. Bien. Entonces, para la absorción de nutrientes, pues tienen que tener estas características. Ya me acuerdo porque pues esto. En la parte hepática y relacionada con la función gastrointestinal, también vamos a estar relacionados con el colesterol y los triglicéridos. ¿Cómo? 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 ¿Qué tiene que ver con la parte gastrointestinal? Ustedes fisiólogos. ¿Cómo? ¿Cómo se forma? Ríos, ¿cómo se forma? La parte hepática. Colesterol, triglicéridos, cómo actúa. Al corte. Peñalosa, Lisbeth. Se supone que ya he llevado. Tambo, Anderson, Luis. Nada, Leila. Martiel. Jair. Williams. Raúl. Roger. Elizabeth. Melanie. Micaela. Milton. Kevin. Dani. Isabel. Gabriela. Macarena. Aarón. Jesús. Saucini. Tito. Deben saber. Ya, entonces cuando a nivel intestinal tenemos grasa y colesterol de la dieta, esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque a través de kilomicrones vamos a tener una enzima específica
justo para la grasa y los colesteroles, que va a causar que tengamos residuos de kilomicrones. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque vamos a tener la formación de ácidos grasos libres, ¿ya? Entonces, a través de ácidos grasos libres, estos van a pasar a dos lugares como tal, a tejidos periféricos o tejido adiposo, ¿ya? Entonces, irónicamente, del tejido adiposo también vamos a pasar a la liberación o formación de ácidos grasos libres, que estos van a ser importantes. ¿Por qué? Porque vamos a tener receptores de LDL y receptores residuales, que estos pueden ser estimulados. ¿Para qué? Para la formación de VLDL, que estos van a ser importantes también. Por la misma enzima vamos a tener formación de ácidos grasos libres, y a través de esta también podemos tener la formación de LDL como tal, ¿ya? Uy, se me dio el nombre de esto. Las enzimas relacionadas con los ácidos grasos libres, con el VLDL, con el LDL y HDL, pues van a ser las E, las B y la E. ¿Por qué? Porque estas van a estimular hacia los receptores de LDL y los receptores residuales. Y cuando estimulamos estos receptores en la parte hepática, vamos a tener mayor cantidad de secreción de ácidos biliares. ¿Para qué? Como la dieta estaría a base de grasas y colesterol, pues esta es justamente la que va a hacer degradación de esto, ¿verdad? ¿Por qué dice intestino? ¿En qué parte específicamente? En la segunda porción del duodeno, ¿ya? En la segunda porción del duodeno. Entonces, como pueden ver, es un círculo vicioso. Por este motivo te dicen un montón de veces que tu dieta no tiene que ser alta en grasas y colesterol, que sí tienen razón, pero también se ha visto, y supongo que han llevado, ¿para qué necesitamos el colesterol desde el punto de vista endocrino? ¿Para qué? ¿Cuáles hormonas? No, como que todas. Ya, pueden ser hormonas sexuales. ¿Cuáles más? Las de la glándula suprarrenal. ¿Cuáles más? ¿Cuáles más? Y del embarazo. Entonces, por este motivo, pues, si comen grasa y colesterol en gran cantidad, por eso empiezan a tener gran cantidad de grasa a nivel de los tejidos periféricos, ya tienen una gran cantidad de grasa. Entonces, ¿qué deberían hacer si quieren bajar de peso? Irónicamente, no bastaría con solo disminuir su cantidad de consumo de grasa y colesterol, sino que a través de la glucosa también podemos tener la formación de ácidos grasos libres, y a través de esto la formación de triglicéridos, en la cual tenemos una vía glucolítica y una vía de la pentosa de fosfato, en la cual en la unión con los hidrogeniones y el alfa-glicerol fosfato, pues a través del alfa-glicerol fosfato podemos tener la formación directa de triglicéridos, mientras que con la vía glucolítica y la vía de la pentosa de fosfato podemos tener la formación de ácidos grasos. Entonces, cuando consumen gran cantidad de glucosa, ¿pueden tener la formación de triglicéridos? Sí, la respuesta correcta es sí. Entonces, por este motivo, no deberían tener el consumo de jugo de fruta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el jugo de fruta es una bomba de azúcar, en otras palabras, no es una bomba de fructuosa hacia el hígado, ya es una bomba, literalmente una bomba. Por eso has debido ver en alguna imagen de Facebook o en TikTok que ponen cuánto de azúcar tiene cada contenido líquido, ponen el agua, 0 azúcar, uy, qué novedad. Ponen la Coca-Cola, ponen jugos procesados y ponen jugo de fruta. E irónicamente sale que el jugo de fruta tiene más cantidad de azúcar, ¿ya? Que sí es verdad. ¿Por qué?
Porque de una fruta ya tienes una gran cantidad de azúcar, pero entonces los que consumen fruta, ¿por qué no empiezan a engordar? Los que consumen, comen, mastican. La fibra que tiene la fruta amortigua drásticamente el que la glucosa se empieza a procesar en la parte gástrica y en la parte intestinal. Por este motivo, pues, el consumo de fruta sí es el adecuado y el que debería recomendarse todo el tiempo, pero lo que no se tiene que recomendar son dietas a base de jugo de frutas. ¿Por qué? Porque irónicamente no vas a hacer lo que estás buscando, porque esa dieta ha salido para que bajen de peso, ¿no ves? Pero no van a bajar de peso y no bajan de peso justamente por esto. No bajan de peso por esto. Entonces, ¿qué es lo peor que te puede pasar con una dieta a base de jugo de frutas? Cáncer pancreático. Cáncer pancreático. Es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué cáncer pancreático? Como hay grandes cantidades de glucosa, ¿quién tiene que trabajar extra gracias a ustedes? El páncreas. ¿Por qué el páncreas? O la liberación de insulina. ¿Ya? Entonces, la dieta de jugo de frutas no se recomienda por si acaso. Yo les comparto esta información para que no digan horroridades a la gente cuando les pregunten sobre dietas de frutas, ni las dietas de jugos verdes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo peor que podría pasar cuando tenemos gran cantidad de triglicéridos? Pues como podemos ver a nivel de la luz arterial con los monocitos de la sangre, estos van a pasar a la íntima arterial, en la cual estos pueden tener receptores a partículas mucoproteicas, y entonces vamos a tener células espumosas macrofágicas, ya que estas pueden llegar a nivel de las arterias y justamente fijarse a nivel del endotelio, ¿ya? Y entonces, entre más cantidad de triglicéridos tengamos o colesterol, ¿qué va a pasar? Vamos a tener la formación de placas ateromatosas, ¿ya? Que esto sí es peligroso, esto sí es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque a través de esto puedes hacer trombosis, ¿ya? Y puedes tener trombosis pulmonar, trombosis cardíaca, trombosis cerebral, etcétera, etcétera. Por este motivo, y he tenido dos pacientes en las cuales ya eran totalmente delgados, pero su dieta era a base de jugos de frutas, y estaban haciendo placas ateromatosas, porque encima consumían, no sé por qué, gran cantidad de queso y gran cantidad de mantequilla, no sé qué dieta absurda les habrán dado. Entonces, por este motivo, tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes desde la parte de la fisiología gastrointestinal, ¿ya? Entonces, en la parte hepática también, el procesar las proteínas va a ser importante a través de las células tisulares y las células hepáticas, en la cual vamos a tener la conversión o la formación a través de las proteínas en aminoácidos o de aminoácidos en proteínas, en la cual los aminoácidos que vamos a tener en la sangre van a ser importantes. ¿Por qué? Porque estos pueden ir hacia las células tisulares o hacia las células hepáticas, pero la formación de proteínas en las células hepáticas van a pasar directamente de las células hepáticas hacia la sangre y convertirse en proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces las proteínas plasmáticas incorporadas van a ir a la célula del retículo endotelial. Entonces vamos a tener dos tipos de aminoácidos. ¿Cuáles? Esenciales y no esenciales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Está aquí. Que uno es esencial y el otro no. Los aminoácidos no esenciales, estos van a pasar por un proceso para conversión en proteínas, en las cuales a través de la alfa-acidosis tienen que pasar por este proceso, por el cual cuando tenemos una gran cantidad de aminoácidos no esenciales para convertirse en proteínas, ¿qué pueden pasar? Trastornos ácido-base, ¿ya? Que precisamente acidosis, ¿ya? Como vamos a ir a través de la alfa-acidosis,
pues estos van a causar trastornos ácido-base. Entonces, la literatura te dice que, en la cual, si ustedes quieren bajar de peso o empezar a tener más masa muscular, tiene que ser a partir del consumo de proteínas y disminución de la cantidad de colesterol y grasa en los alimentos, ya no carbohidratos. ¿Por qué no carbohidratos? ¿O por qué sin carbohidratos? ¿Quién dice que los carbohidratos son malos? ¿Quién dice que los carbohidratos no son malos? Los carbohidratos son esenciales por si acaso, porque a partir de los carbohidratos van a poder tener energía. Los carbohidratos son la fuente principal de energía, por eso en la gran mayoría de opciones nutricionales se requiere sí o sí carbohidratos, excepto en la dieta keto, si no me equivoco. Solo en la dieta keto no tienen carbohidratos, ¿ya? Pero los demás sí tienen que tener. ¿Por qué? Porque a través de la pérdida de peso pues vamos a tener energía, pero de todos modos, pero la disminución de carbohidratos, entonces, ¿qué te puede pasar? Disminución de la energía, que incluso puede llegar al desmayo, ¿ya? Por eso cuando hacen dietas agresivas pierden la conciencia, y eso se ve sobre todo en donde tienen que tener cuerpos espectaculares, modelos, parándula, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que les dicen? Cero carbohidratos, lo cual es totalmente contraindicado desde el punto de vista médico, ¿ya? Un médico de verdad no dice esas absurdeces. Entonces, algunos de ustedes, o bueno, no me acuerdo quién ha sido, o si ha sido el otro de los beques del cuarto semestre, en la cual me dijeron, a ver, ustedes respóndanme, si ya no tengo vesícula, eso significa que ya no puedo procesar grasas. Sí, tal vez pregúntenle al doctor. A ver, acá vamos a tener un cuadro comparativo en la cual tenemos bilis hepática y bilis vesicular, en la cual la diferencia más importante que vamos a tener es en las sales biliares. Como es un reservorio de bilis, vamos a tener mayor cantidad de sales biliares. Es decir, cuando tienes la vesícula y no sé, ustedes se han ido de joda hoy día y mañana, como sus papás los quieren, pues han comido temprano, no sé, ¿qué consumen en el desayuno? Un desayuno americano, porque los aman sus papás. Desayuno americano, algo pesado. En la tarde o consumen ceviche, o consumen lechón, o consumen salsa, algo pesado, ¿no ve? Y más tarde helado, porque ya se sienten mejor, ya se sienten hidratados. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que tiene la vesícula y la que no? Pues una persona que tiene la vesícula tiene una capacidad mucho mayor a procesar esa cantidad de grasa excesiva, mientras que la persona que ya no la tiene, entonces va a ser mucho más complicado y va a tener o va a necesitar mayor cantidad de secreción de bilis hepática para procesar las grasas al mismo nivel o la misma intensidad como a través de la vesícula, ¿ya? Por ese motivo, en las personas que les hace el acto quirúrgico a través de la bilis, a través de la vesícula, es decir, una colestectomía, pues tienen que tener una dieta de por lo menos 6 meses. 6 meses de dieta. ¿Para qué? Para poder adecuar la bilis y evitar pues lesiones a través de cuando no hacen dieta que normalmente tienen nuestros pacientes. No está mal, pero algo un poquito más común. ¿Qué? ¿Quién ha hecho gastritis? Irónicamente, la bilis estimula la salida de ácido clorhídrico. Entonces,
sí, no hago dieta, me han operado de la vesícula, no hago dieta y digo, ya me han operado, ya me siento mejor, ya no me duele y empiezo a comer cerdamente como solían comer, entonces, ¿qué va a pasar? Puedo tener gastritis a raíz de que para procesar las grasas necesito mayor cantidad de bilis hepática y a mayor cantidad de bilis hepática también voy a estimular mayor salida de ácido clorhídrico. Por eso se recomienda que hagan una dieta de por lo menos 6 meses. Así, para el futuro ya van a poder comer lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero sacrifíquense 6 meses. Lo cual sí funciona. Yo no tengo vesícula, por si acaso. ¿Por qué? Porque yo pesaba 130 o 125 kilogramos. O sea, 125, a raíz de eso pues comía horriblemente y una pizza malvada ha hecho que los litos a nivel de mi vesícula pues empiecen a reaccionar con la contracción de la vesícula y con la litiasis. Entonces, acto quirúrgico netamente. Pero gracias a eso empezaba a bajar de peso y ya me mantenía en un peso adecuado, ¿ya? Si yo he bajado de peso, pues todo el mundo puede bajar de peso, es lo que siempre les digo a mis pacientes. Entonces, ¿qué es lo curioso de todo esto? Que la contracción de la vesícula, cuando necesitamos la degradación de las grasas en la segunda porción del duodeno, pues es netamente acá, ¿ya? Entonces, cuando la contracción se acerca y tú tienes litos, ¿qué pasa? Empuja los litos, ¿ya? Empieza a empujar los litos. Por ese motivo empiezan a obstruir esto y si hay un lito del tamaño adecuado para obstruir justamente la salida, pues empiezas con la colecistitis, ¿ya? Colecistitis. Por el cual, no sé quién me dijo, alguien erróneamente me decía que la contracción empezaba acá, lo cual está totalmente erróneo, ¿ya? Porque si empezara acá, los litos solo flotarían. Entonces, ¿por qué les duele a los pacientes que ya tienen colitiasis? Porque cada vez que consuman grasas, pues hace una contracción, esto hace que las piedras vayan hacia la salida y si tienes mala suerte, pues puede salir y puede obstruir el colédoco. Ya, si obstruye el colédoco estamos jodidos, estamos totalmente jodidos. Doctor, ¿hay una posibilidad de que los litos puedan expulsarse por sí solos? No, tendrías que estimular la vesícula. Lo cual me lleva, y ya iba a ir a eso, ¿qué pasaría si mantengo mi vesícula inflamada de aquí hasta 40 años? No, algo peor. Hay algo que hacen los bolivianos y los peruanos, porque es hasta ahora lo único que he podido comprobar, no sé si en otros países lo hacen, pero en el alto van a poder ver a personas en las cuales te ofrecen un jugo mágico, de la cual te dice, esto te va a hacer sacar tus piedras, ya te va a hacer sacar tus piedras de la vesícula. Y entonces, ¿qué pasa? Pues eliminan sus piedras a través de la parte urinaria, la parte intestinal e incluso las vomitan. Eso sería lógico. Si está en la segunda porción del duodeno, podría pasar el estómago las piedras. ¿No ve? Ahí algo te dice que está mal. No sé qué tiene el contenido de ese jugo. Siempre he querido comprarlo para analizarlo, porque ellos no te dicen la verdad, pero hacen una eliminación de piedras o litos. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que el libro de Schwartz te dice que cuando ya tienes formaciones de litos, tanto en la parte vesicular como en la parte renal, tienes mucha mayor probabilidad de formar nuevamente litos, ¿ya? Entonces, a pesar de que hagas la contracción y toda la parte de los litos salgan a través de la segunda porción del duodeno y mágicamente puedas eliminarlos, tienes una gran posibilidad de que nuevamente los formes. ¿Por qué? Porque esa gente está acostumbrada a seguir con la misma dieta, ya nada va a cambiar.
Entonces, ¿cuál sería el mayor de los problemas? Y así una tía mía murió. Ha hecho exactamente eso y posterior a 30 años hacia el futuro, resulta que la inflamación de la vesícula ya no tenía esta forma, sino que estaba totalmente inflamado y apegado hacia la parte hepática, en la cual creas cáncer vesicular. Y el cáncer vesicular, yo no sabía, lo he aprendido a través de ese familiar, es sumamente agresivo. ¿Cuál es el único que le gana? Es el cáncer pancreático. Si tienes cáncer pancreático o tienes cáncer vesicular, lo que hagan en los últimos 6 meses que te restan define entre si vives o no, ¿ya? Y pues en mi tía evidentemente no. ¿Por qué? Porque en la fase que ella tuvo tenía que hacer un acto quirúrgico en la cual se iba a retirar la vesícula y parte del hígado. Y para hacer ese acto quirúrgico solo lo hacen en 3 países aquí en Latinoamérica: en Argentina, en Chile y en México. No lo hacen en ningún otro lado. ¿Por qué? Porque el acto quirúrgico es sumamente complejo y tienen que hacerlo doctores subespecialistas en cáncer vesicular, ¿ya? Entonces, por eso, a raíz de una experiencia propia de mi familia, pues jamás recomiendo que tomen ninguna de esas absurdeces, ¿ya? ¿Qué te dice el Schwartz? Puede ser que ya no tengas formación de litiasis vesicular. Si tienes una mejora de la dieta, sí, por supuesto, pero incluso en el ADA 2024 te dice que esa es la parte más difícil de hacer, que las personas cambien sus hábitos. Es lo más complicado. ¿Qué sería más fácil? La sección quirúrgica es más fácil. ¿Qué te dice alguien que cambie sus hábitos? ¿Ya? Entonces, por este motivo, tengan mucho cuidado, porque si tienen cáncer vesicular están totalmente arruinados. Yo ya no tengo vesícula, así que es una cosa menos de que preocuparme. ¿Cuáles son las causas de los cálculos biliares? La absorción excesiva de agua de la bilis, es decir, que habíamos visto que también tiene contenido de agua, pero cuando hay una absorción excesiva del agua por trastornos de deshidratación, etcétera, etcétera, en la cual consumen Coca-Cola a lo locos y piensan que con eso se van a hidratar, pues hace que esto sea un factor de riesgo para que tengan formación de delitos como tal. Absorción excesiva de ácidos biliares en la bilis, eso también es un factor de riesgo. Demasiado colesterol en la bilis, ¿por qué? Porque podemos tener mitos a partir del colesterol, ¿ya? Y inflamación del epitelio. Entonces, como dice, uno de los riesgos es inflamación del epitelio. Y si ya tienes colecistitis crónica, ¿qué significa? Que siempre vas a tener un factor de riesgo para hacer litos vesiculares, ¿ya? Eso es lo que no sé por qué los cirujanos no les explican bien al paciente. Entonces, como les decía, la contracción comienza acá. Esta va a hacer que salgan los litos y puede obstruir cualquiera de estos puntos, ¿ya? Si obstruye la salida a través de la vesícula, no es tan severo, ya no es tan severo. Cuando obstruye el colédoco o puede obstruir el trayecto de la bilis, ahí ya el acto quirúrgico es un poquito más complejo y puede pasar un montón de cosas. Pero para llegar a esto es que te has descuidado bastante, por si acaso. ¿Por qué? ¿Qué les he dicho del dolor? ¿Qué has hecho del dolor? El dolor es señal de que algo mal está en el organismo. Si yo como pizza o como mi lechón y después de unos minutos me empieza a doler aquí, ¿qué significa? Que algo está mal en mi organismo, ¿no ve? Entonces, ¿qué sería lo que tendría que hacer? Acudir al médico, acudir al médico. No sé por qué cada vez que como lechón, que es mi plato favorito, pues me duele aquí. Entonces, ¿qué cree que tenga? Y el médico va a hacer luces y va a decir, este pobre paciente seguro tiene inflamación de la vesícula, ¿ya? Las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas van a ser importantes porque estas van a poder hacer la degradación de diferentes partes de los alimentos, como los carbohidratos, las proteínas,
los lípidos, también vamos a tener mayor cantidad de enzimas para proteínas y ¿dónde está? Y el tripsinógeno como una proteína precursora, ¿ya? Todas estas enzimas en la parte pancreática son importantes para la degradación final de los alimentos, en la cual necesito comprar pilas. En la cual, pues vamos a ver que la unión de la parte o de la fase gástrica con la fase intestinal es el siguiente: la salida de ácido clorhídrico, la contracción estomacal o el peristaltismo del estómago, pues estimula el peristaltismo del duodeno. Esto también, el peristaltismo del duodeno, hace que en la segunda porción del duodeno tengamos la liberación de enzimas pancreáticas y la liberación de bilis, ¿ya? Que irónicamente esto también va a hacer que tengamos un incremento de la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Es decir, todas las fases se unen, por el cual tenemos que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque algunas personas piensan que tomando, eso me acuerdo bien, tomando omeprazol, tomando ranitidina, pues ya no va a sufrir la parte pancreática ni va a sufrir la parte de la vesícula. Ya no sé de dónde habrá sacado eso, estoy seguro que algún colega medio loquito les ha debido decir, ya, y se ha ido como chisme en el viento, ha ido de paciente en paciente. Entonces, cuando ya llegamos a la segunda porción del duodeno, comenzamos con la formación del quilo. Y con la formación del quilo, pues oficialmente empezamos la fase intestinal, ¿ya? En la cual, pues, la fase intestinal va a ser propiamente a partir del duodeno, pero la parte más importante va a ser en la segunda porción del duodeno, en la conexión a través del esfínter de Oddi para la liberación de bilis y la liberación de enzimas pancreáticas, en la cual vamos a poder tener la degradación de alimentos. ¿Cuáles alimentos? Pues vamos a ver que a través de la amilasa pancreática también vamos a tener la degradación de almidón. Ahora sí, a través de la bilis podemos tener la degradación de las grasas y a través de la tripsina la degradación de proteínas, ¿ya? Entonces, el almidón vamos a tener la degradación para convertirse en maltosa, luego en maltosa y finalmente se puede convertir en glucosa, que esta puede ir nuevamente a través de la absorción del intestino delgado, mientras que los ácidos o las grasas vamos a convertirlos en ácidos grasos y en glicerol. Ya los ácidos grasos ya habíamos visto para qué van a funcionar en relación con la parte hepática, y la parte de las proteínas para convertirse en péptidos, aminoácidos, y a través de los aminoácidos en proteínas. Ya, entonces por este motivo, y es lo que les he dicho a sus otros compañeritos, tenemos que tener una buena alimentación, ¿ya? Y dentro de lo posible. Yo sé que en su caso, ustedes, gente tan ocupada, tan sacrificada, pues no puede tener un desayuno adecuado, pero sí puede comer a tu mano de aquí afuera. Entonces, es complicado tener una dieta adecuada, ¿no ve? Es complicado, ¿por qué? Porque son estudiantes de medicina. Entonces, en esos casos, ¿qué deberían hacer todos ustedes? Cuando puedan, traten de hacer su comida. Ya, si no tienen hospital y tienen la mañana libre, háganse su comida. Ya, no vayan a todos los restaurantes que hay por acá, porque la cantidad del alimento que ellos tienen no son con los suficientes nutrientes para evitar que empiecen a subir de peso. Que irónicamente, ahora mis alumnillos que ya van a estar en mi séptimo semestre, ya estoy viendo los cambios de lo que yo ya les había advertido cuando estaban en cuarto semestre. Todos eran delgados, ahora ya no. Todos eran delgados, ahora ya no.
¿Por qué? Porque ha pasado justamente que yo le digo el síndrome del estudiante de medicina. Empieza a estresarse, come lo que puede, no duerme, no hace ejercicio y entonces tiene una tormenta perfecta para empezar a subir de peso, ¿ya? Y con esto no es que quiera decir que tener más peso está mal o está bien, sino que ya sabrán por medicina que te puede llevar a factores de riesgo, ya, factores de riesgo. Y no quiero que pase como pasa con varios de mis colegas, que creen que tienen un montón de patologías a partir de 35, 40 años. Ya tienen hipertensión arterial, tienen diabetes, tienen síndrome metabólico, hipercolesterolemia, etcétera, etcétera. Lo cual no quiero para ustedes. Por eso siempre les digo, y el Gaito me apoya, en que hagan ejercicio, duerman, no se estresen tanto, coman un poquito más adecuado, etcétera, etcétera. Y también van a rendir académicamente mejor, eso sí es cierto en este caso. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Nada. ¿Qué bien? El viernes iba a cambiar otra vez. Algo que pasó el viernes. Yo igual estoy cabeceando, Gori. ¿Qué día va a viajar? Ay, no sé. Ay, no le respondí.